Perú, que hoy sería de Bolivia, más Belgrano, Güemes. Así que recuerdo de próceres en serio en la semana de junio, el 17 por Güemes, con aislantes líquidos. Habíamos terminado la clase anterior con la parte de gaseosos, y en el capítulo de aislantes líquidos, que lo dividimos en 3 partes, un primer análisis tiene que ver con lo que son las sustancias polares y no polares. Si bien eso se aplica a cualquier tipo de material, es importante en el caso de los aislantes líquidos porque va a definir por qué se fueron modificando históricamente los primeros aceites que se usaban y hoy en día se trabaja con hidrocarburos que son del tipo no polar. Esa característica la podríamos decir que es aplicable a cualquier tipo de sustancia. Entonces, cuando decimos que un material aislante es polar, ¿qué queremos decir? Está caracterizado por el desequilibrio permanente de las cargas eléctricas que existen dentro de una molécula. Nosotros habíamos visto qué eran esas cargas que había dentro de una molécula, lo que llamábamos dipolos eléctricos, y que cuando ese material aislante lo sometíamos a una solicitación externa, que era, por ejemplo, el campo eléctrico, esos dipolos se orientan, giran. Entonces, si aparece ese giro libre de los dipolos cuando la temperatura o la frecuencia varía, eso va a dar lugar a ciertas pérdidas dieléctricas muy elevadas comparado contra otro tipo de sustancia. Entonces son cosas que no queremos que ocurran. Entonces, cuando analizamos los materiales aislantes polares, vamos a analizar qué ocurre con ciertas propiedades eléctricas, que ya habíamos revisado anteriormente. Vamos a ver qué ocurre cuando cambia alguna característica de tensión o de frecuencia. En el caso de los materiales polares, fíjense que están compuestos por átomos de distintos elementos, tiene mayor afinidad uno de los átomos con los electrones que el otro. Es una característica típica de las sustancias polares y que existe ese desequilibrio permanente de cargas. Entonces, fíjense acá en un ejemplo que tenemos en este gráfico de tangente y de constante dieléctrica en función de la temperatura. Esto lo tienen también en el Atlas, ¿no? Analizamos dos de las propiedades eléctricas principales que veíamos al principio en función de lo que ocurre con la temperatura. Fíjense, acá tengo la tangente delta y en el otro eje de ordenadas la constante dieléctrica. ¿Sí? Analizamos primero la constante dieléctrica, que es la curva superior, esta que está aquí, y que luego cae. Fíjense, es una curva decreciente a medida que aumenta la temperatura. Quiere decir que desde 0 hasta los 100 grados, la permitividad relativa a la constante dieléctrica va decayendo gradualmente, cosa que para mí es importante para saber cómo se va a comportar, por ejemplo, un aislante líquido a medida que aumenta la temperatura, desde temperatura ambiente a temperaturas mayores que podrían ser el sitio donde yo estoy utilizando ese equipamiento, por ejemplo, ese transformador. Ahora, fíjense lo que ocurre cuando la temperatura decrece por debajo de los 0 grados o de los menos 5 grados. ¿Ven? La constante dieléctrica cae totalmente. ¿Sí? Esta parte de la curva. Entonces, uno de los problemas que presentan los materiales aislantes polares es que puede haber variaciones bruscas de alguna de sus propiedades eléctricas. Este es un ejemplo típico. Esta curva que se ve aquí, perdón, se me fue por el otro lado, esta curva que se ve aquí es una curva típica. Fíjense que abajo, esa figura 94 está tomada del SEAC, dice factor de pérdidas de un piralene. Piralene es un fluido dieléctrico, es la marca comercial de un difenilo clorado, lo que llamamos después, lo vamos a ver más adelante, PCBs. Son los aceites que hoy en día están desde hace muchos años prohibidos por cancerígenos, ¿no? El piralene era la marca comercial. Y en ese tiempo se usaba como aceite de transformador o como aceite dieléctrico en capacitores. Pero ustedes se acuerdan que la capacitancia dependía de algunos parámetros, una característica geométrica. La capacitancia era E, epsilon
¿no? Constante dieléctrica por el área sobre D. Entonces, ¿qué ocurriría en un producto si yo hago un capacitor con este aceite? Cuando funcionara a temperaturas muy bajas, me cambiaría el valor de la capacitancia. Sería un problema si yo estaba trabajando con un filtro, por ejemplo. Entonces, hay sustancias polares que presentan ciertos problemas cuando hay parámetros como la temperatura o la frecuencia que hacen que varíe bruscamente, y para mí sería una desventaja para usarlo como dieléctrico. Y en la otra curva, fíjense que lo que se analiza es el factor de pérdidas o la tangente del ángulo delta, tangente de pérdidas. Fíjense que de nuevo presenta un cambio brusco para valores de temperatura por debajo de los 0 grados. De nuevo, la tangente de pérdidas aumenta muchísimo cuando voy a temperaturas frías, y después, por supuesto, si tuviera algún tipo de contaminación, también va a producir un aumento en esa curva de variación en función de la temperatura. ¿Y qué ejemplo tenemos de sustancia polar para que se pueda analizar? Tomamos una sustancia que ya habíamos visto cuando veíamos los enlaces, ¿se acuerdan? En este caso, un átomo cede electrones y el otro los capta. El ejemplo más sencillo era la unión sodio-cloro, que habíamos visto como ejemplo del enlace iónico. Si recordamos la configuración electrónica del sodio y sus niveles energéticos, número atómico 11, teníamos 2, 8 y 1. 1 era el electrón de la última órbita que se lo iba a ceder al cloro, que en su última órbita tenía 7 electrones. Y ahí se formaban el compuesto equilibrado, que era el cloruro de sodio, ¿no? En este caso, este es un ejemplo de una sustancia polar. Existe una transferencia de un electrón al otro, como ejemplo de enlace iónico también, ¿no? Y si yo ahora quiero caracterizar a un material aislante no polar, a diferencia de los anteriores, aquí no existe ese desequilibrio permanente de carga. O sea, la molécula ahora no va a poder ser distorsionada cuando yo tengo una solicitación externa, que sería en nuestro caso de un aislante, un fluido dieléctrico, el campo eléctrico, mi solicitación. Aquí no existe tendencia al giro. No tengo el fenómeno que ocurría antes con los dipolos, ¿no? Que se orientaran. Entonces, los materiales no polares no tienen esa variación brusca de ciertas propiedades eléctricas, como las pérdidas o la constante dieléctrica. ¿Está? Hay una variación gradual de esos parámetros. Por lo tanto, me interesa para poder usarlo como fluidos dieléctricos. La mayoría de los hidrocarburos que se usa actualmente son del tipo no polar. ¿Y ahora qué ocurre? Los átomos que los componen tienen ambos afinidad por los electrones, los elementos que lo componen, ¿no? No como antes que era uno de los elementos. Y un ejemplo típico de una sustancia no polar la podemos ver en estos gráficos, que son el reemplazo del fluido dieléctrico que veíamos antes, el piralene, por otro aceite dieléctrico actual, que es el Yarrilex C101, o el IPF64, que son aceites de transformador y de capacitores. Fíjense en este caso, en la primer curva, la recta, la figura superior, estamos analizando la permitividad, la constante dieléctrica, otra vez en función de la temperatura. ¿Y qué ocurre? Entre 0 grados y 80 grados también, como pasaba antes, hay un decrecimiento de ese valor de la constante dieléctrica a medida que la temperatura aumenta. Pero ¿qué ocurre en las temperaturas por debajo de 0? Y ese decrecimiento se sigue manteniendo. O sea, hay una recta decreciente a lo largo de un amplio rango de temperaturas, que inclusive aquí continúa desde menos 40 hasta los 100 grados. En este caso uno podría decir, bueno, parece muy pronunciada esa pendiente, pero en realidad si uno mira, el valor de la constante dieléctrica de este aceite es 2,66, aquí en este punto, a 20 grados. Cuando uno está en 0, estoy acá, es 2,72, o sea, la variación en ese rango de temperatura es pequeña y perfectamente conocida. Entonces yo puedo saber cómo se va a comportar mi producto, en este caso un capacitor, a cualquier rango de temperatura,
entre menos 40 y 80 grados, porque tengo la curva de variación del aceite y esa la voy a también componer con la curva de variación del polipropileno en ese caso, ¿no? Y yo voy a saber entonces que la capacitancia va a ser decreciente con el aumento de la temperatura. Eso por si tengo que medir un capacitor a 0 grados o a 40 grados después de que lo saque de servicio, me voy a encontrar con un valor de C menor, porque la constante dieléctrica ha bajado. Y si por el contrario estuviera en un ambiente frío, la constante dieléctrica me va a dar un valor de capacitancia mayor que el valor nominal. Entonces eso tiene que ver con esta variación. Pero lo importante es que en un líquido no polar, la constante dieléctrica varía gradualmente. Y lo mismo ocurre con la tangente delta, que la podemos ver aquí. Siempre es un decrecimiento en forma gradual a medida que aumenta la temperatura. No tengo los saltos que se producían cuando analizamos una sustancia polar, como era el ejemplo del aceite piralene, difenilo clorado, ¿no? Entonces es una primer separación. Y si yo doy un ejemplo, una sustancia no polar ahora, también tomamos algo que ya habíamos visto cuando analizamos enlaces, fíjense de nuevo, átomos que están compartidos, ¿no?, a través de los electrones de valencia, CH4, el ejemplo sencillo del metano, típico de un enlace covalente. El carbono, con su nivel 2 y 4, en el nivel 4 se relaciona con los 4 hidrógenos. Aquí podemos ver de nuevo el ejemplo del enlace covalente, compartiendo electrones de valencia, un carbono y los 4 hidrógenos, y formando ese enlace covalente. Y como ustedes ya saben, si yo defino un enlace covalente, esa sustancia no polar, como tiene los electrones perfectamente localizados, se va a comportar como un aislante de muy buen nivel. Va a ser difícil que yo logre mover esto y pasarlo a conducir. Por supuesto que si yo aplico un campo eléctrico y supero la tensión disruptiva, voy a hacer que se establezca un arco en el aceite. Pero acá estamos mostrando cómo en el metano muestro un ejemplo de sustancia no polar, típico de los hidrocarburos utilizados actualmente. Entonces, hechas ese análisis introductorio, los líquidos van a presentar ciertas características distintas a las que presentaban los gases en el capítulo anterior. ¿Qué característica principal? Van a ser incompresibles, no se van a deformar por compresión, nosotros al gas lo podíamos comprimir, no tengo resistencia a la tracción ni al corte, van a ocupar todo un volumen adaptándose a la forma del recipiente, no se mezclan entre sí por diferencia de densidades, y si forman una solución no lo hacen en cualquier proporción. Y desde el punto de vista eléctrico, uno podría decir que la mayoría de los líquidos conducen la electricidad, especialmente las soluciones salinas y ácidas, o el cloruro de sodio como veíamos recién. Pero a nosotros nos va a interesar la parte de los líquidos que son aislantes. Y en ese grupo aparecen los aceites dieléctricos, derivados de los hidrocarburos, y los fluidos sintéticos de silicona, ambos agrupados dentro de los líquidos aislantes. Y después vamos a poner otro grupo más que son los aceites minerales, los que derivan de los hidrocarburos, y los aceites vegetales, como características para el final de este capítulo. Entonces esas son características generales de los líquidos. Y si ahora analizamos los aceites, dijimos derivados de los minerales, vegetales y animales, más los fluidos sintéticos, que serían los fluidos de silicona, ¿cuál es su característica principal como habíamos visto en los gases? Si bien son aislantes, en algún momento yo puedo hacer que pasen a conducir, cuando supere la tensión disruptiva de ese líquido. Se establece un arco. Y si yo de nuevo quito esa solicitación externa, esos líquidos recuperan su condición de aislante dieléctrico, o sea que se autorregeneran. Palabra que ya habíamos usado la clase anterior para definir a los gases. Ahora, tenemos diferencias respecto al capítulo de gases. Un aceite dieléctrico, un líquido va a necesitar un tiempo mayor para producir esa autorregeneración,
o sea, en los líquidos es más lenta que en los gases, pero lo que es muy importante, que si bien tengo la capacidad de recomponer las características dieléctricas, esa capacidad no es indefinida, porque a diferencia de lo que ocurre en los gases, aquí el arco eléctrico que se produce va dañando a mi líquido, ¿sí? Entonces, en los aceites, el fenómeno de autorregeneración no es indefinido. Ese arco que circula en el aceite deja señales, deja residuos, ¿sí? Disuelve las moléculas que tiene el aceite y me quedan restos de carbón que van a hacer que la autorregeneración en los líquidos no sea indefinida. Yo voy a necesitar en ciertos periodos de tiempo cambiar el aceite. Por ejemplo, hay llaves de aceite para capacitores donde después de 1000 maniobras el aceite se tiene que cambiar por los residuos que van quedando. O sea, la característica de la autorregeneración existe, me permite usarlo en elementos de maniobra que en muchos casos ya se han ido reemplazando, pero esa regeneración debido a los residuos no es indefinida. ¿Y por qué apareció ese uso del aceite en los elementos de maniobra? Y bueno, porque se quería obtener mejoras respecto a lo que eran los interruptores en aire, ¿no? Por eso apareció la idea de sumergir los contactos en aceite. De esa manera uno podía trabajar con tensiones mayores y con potencias mayores. Se podía enfriar la columna de arco, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos del arco en los interruptores? Entonces nos podía permitir trabajar con una tensión de arco que iba a ser superior a la del aire. Y además aparecía otro fenómeno. Las tensiones de extinción y de reencendido del arco en el aceite eran valores mayores que lo que ocurría en el aire. Acuérdense, acá aparecen palabras que ya habíamos mencionado en la otra clase. Reencendido del arco, restrike en inglés, o extinción del arco, ¿no? Cuando yo abro un interruptor y se establece el arco, necesito que en cierto tiempo se apague ese arco, se enfríe y no me aparezcan reencendidos que van a dar lugar a sobretensiones inadmisibles. Entonces, por eso es importante ver cómo abren los contactos, con qué velocidad y qué medio tengo para enfriar y para extinguir el arco. En el caso de la ruptura en el aceite, cuando se separan los contactos y se establece el arco, manejamos temperaturas muy elevadas, que pueden ser de 6.000 a 8.000 grados. Entonces ahí aparece una disociación del aceite. ¿Se entiende? El aceite va a liberar una cantidad de gases: hidrógeno, metano, etileno y restos de carbón. O sea, aparece un deterioro de mi aceite producto de las temperaturas que se establecen cuando estoy cortando un arco. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Fíjense, el fenómeno de disociación del aceite produce hidrógeno, metano, etileno y carbón libre, ¿sí? Son gases que están ionizados y es como si formara una bolsa dentro de la cual está el arco, y ese arco está rodeado por una capa de hidrógeno que trabaja como enfriador. Y luego se va a producir la desionización del arco cuando la corriente pasa por cero. Y ahí yo quiero que después de la primer sobretensión que aparece no se vuelva a cebar el arco nuevamente. Por eso la presencia del hidrógeno trabaja como un agente desionizador o agente extintor. ¿Y qué decimos? En esas condiciones, la tensión que fuera necesaria para reencender de nuevo el arco es más alta que la que hubiera en caso de aire, de 5 a 10 veces que la requería por el aire. Por eso en cierta etapa los interruptores en aceite cumplieron la función de mejorar a los que eran interruptores en aire, ¿no? Por esa capacidad. Acá tenemos un ejemplo de lo que ocurre con la disociación del aceite, con un par de fotografías de un manual de IPF de aceite. Acá tengo una estructura de un aceite mineral con cadenas ramificadas. Después vamos a ver qué son estos simbolitos. Acuérdense que un aceite puede ser nafténico,
parafínico y aromático. No sé, creo que no vieron mucho química del carbono en química. Entonces acá tengo el aceite común con toda la parte nafténico, parafínica y los aromáticos que en los anillos de benceno. Cuando se establece el arco, ¿sí? El arco cruza y rompe, ¿sí? Ramificaciones, cadenas, y se generan gases disueltos que luego quedan desordenados de esta manera. Ahí vamos a poder analizar con cromatografía de gases qué gases quedan disueltos después. Entonces, un aceite normal que es atravesado por un arco produce la disociación de sus moléculas y me quedan todo lo que son los gases disueltos y los restos de carbono. Entonces, los interruptores en aceite tuvieron ciertas ventajas frente a los de aire. Al sumergir todo en aceite tenía menor distancia de separación de contactos, menor aislamiento entre partes con tensión y lo mismo entre parte activa y masa. Y teníamos desventajas que eran el tema de la inflamabilidad del aceite, los riesgos de explosión, por eso la necesidad del mantenimiento del aceite, y no eran adecuados para interrupción en continuo. Acuérdense siempre, la clase pasada habíamos visto aislantes gaseosos que permitieron también reemplazar al aceite, ¿no? Acá estamos analizando el reemplazo del aire por el aceite. La presión dentro del recipiente aumenta cuando se produce la ruptura en los interruptores en aceite, entonces aparecen presiones internas sobre el mismo elemento. Cuando los contactos se separan, el arco se forma contra la separación de ellos y no queda confinado a ningún sitio o cámara de ruptura. Entonces son todos problemas que dieron lugar después a la generación de la ruptura controlada en el aceite, o sea, interruptores en pequeño volumen de aceite. Estos son un poco algunas referencias históricas de cómo fueron evolucionando el desarrollo de los interruptores para terminar en los de gas que tenemos actualmente. Había primero interruptores en gran volumen de aceite, todo un tacho lleno de aceite y los polos dentro, y después vinieron los interruptores en pequeño volumen de aceite. En el laboratorio todavía queda uno donde cada fase tiene un tubo donde los contactos están sumergidos en aceite, ¿no? Algunas ventajas es que había menor cantidad de aceite, bueno, ciertas cosas que ya hoy en día permitieron que esos interruptores sean reemplazados por el SF6 y el vacío. O sea, el uso del aceite en elementos de maniobra quedó solamente para algunas llaves de maniobra de capacitores muy particulares. ¿Dónde aparecen los aislantes líquidos como aplicaciones hoy en día? Y bueno, siguen estando en transformadores de potencia de media tensión hasta 33 kV, aunque aquí también han aparecido los transformadores secos en epoxi. Sigue estando el aceite en los transformadores de potencia hasta alta tensión, en transformadores de medición en alta tensión, en algunos interruptores de media tensión, ya prácticamente dejado de lado, y en llaves en aceite para capacitores hasta 33 kV. Aquí el aceite en los trafos cumple dos funciones: aislar y refrigerar. Las dos funciones principales en un transformador: medio aislante y medio refrigerante. Y el aceite se sigue usando todavía como impregnante en condensadores de media tensión. Y todavía quedan cables de media tensión mucho menos y en alta tensión con aceite. Si bien los cables ya están en general siendo reemplazados por aislamiento seco, XLP, polietileno reticulado, que también lo vamos a ver en los poliméricos. O sea que aquí quedan algunos de los usos actuales del aceite, como aislante y refrigerante o como impregnante en condensadores de media tensión. Y fíjense que aquí tenemos otro resumen interesante. El aceite como líquido aislante y transmisor del calor. ¿Sí? Como decíamos, transformadores, interruptores, contactores, resistencias en aceite. Aplicación como dieléctrico y aislante en capacitores de potencia. Aplicación para impregnación de materiales fibrosos. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado para eliminar el aire en los materiales celulósicos? Y aplicación para fabricación de barnices y esmaltes. ¿Sí? Distintas aplicaciones
de esos fluidos dieléctricos. Fíjense que para nosotros el uso principal va a ser aislante eléctrico y refrigerante en los transformadores de potencia. Y esos aceites en general van a ser de dos tipos. Aceites inhibidos, cuando hace tiempo se producía el aceite, se necesitaba agregarle algunos inhibidores sintéticos para retardar el deterioro del aceite, que se va a dar por lo que llamamos oxidación. De esa manera se desarrollaron los inhibidores para hacer que el aceite dure más. Y luego aparecen aceites no inhibidos. ¿Por qué? Porque logrando una mejora en todo el proceso de destilación y refinación de los aceites, se permitió lograr aceites de mejor calidad sin necesidad de agregarle inhibidores de la oxidación. Entonces esta era una primera separación de los aceites, inhibidos y no inhibidos. Y fíjense el ejemplo, aquí tienen lo que usamos como aislante principal en transformadores, ¿no? YPF, principal proveedor de aceite para transformadores, tiene el YPF 64 y el YPF 65. ¿Sí? Son de origen parafínico. El 64 era el primero que salió, el inhibido. Fíjense que tiene una normativa 60296 actualmente, o ASTM o IRAN para los ensayos, y el YPF 65, que era el no inhibido, con las mejoras de refinación, con la misma norma, clase 1 y clase 2. Estos son aceites minerales, o sea, derivados de los hidrocarburos, para transformadores de potencia. Fíjense que acá, en este caso, bueno, YPF lo entrega, por supuesto, en tambores de 200 litros. Todavía aquí estaba el simbolito de Repsol. Identifican la cuenca Neuquén-Río Negro, bueno, porque YPF, acuérdense que tiene yacimientos en la zona de Comodoro, que ya son yacimientos viejos, y la cuenca de Neuquén, del otro lado de la Sierra del Guantraico, ¿sí? Rincón de los Sauces, que es la cuenca de mayor producción de YPF actualmente, ¿no? Y que tiene hidrocarburos con muy baja concentración de aceite. Eso permite hacer un hidrotratamiento mucho mejor. Vamos a ver que el hidrotratamiento es un proceso importante para la realización de fluidos dieléctricos. Bueno, si se corta nos volvemos a enganchar. Entonces, los fluidos dieléctricos van a requerir un control de sus propiedades a medida que pasa el tiempo para que nos garantice una vida útil y nos garantice además un trafo. Si puedo hacer un trafo de potencia. Para los que nunca hayan visto alguno, bueno, van a tener los aisladores más altos, es el lado de 132, los aisladores más bajos es el lado de 13.2 o 33 kV. Van a ver aquí la parte de lo que llamamos radiadores. Aquí pueden ver para cuando tengo ventilación forzada, refrigeración del aceite, los forzadores. Y adentro las columnas principales, los bobinados de baja y de alta, bueno, un corte general que tenía este apunte de YPF para que vean. La parte de los aisladores de 132, el bushing, acá la parte interna con los anillos, los trafos toroidales de medición y la conexión a las tres fases. Y todo esto, por supuesto, va a estar sumergido en aceite y el aceite va a tener que moverse a lo largo de toda la cuba y va a circular por los radiadores, se va a enfriar y va a volver al transformador. Por eso aquí aparecen conceptos muy importantes de propiedades que habíamos visto, no solo las eléctricas, sino por ejemplo la densidad y la viscosidad del aceite, porque yo necesito que el aceite que va a aislar y refrigerar viaje por todos los sectores del transformador y circule por los radiadores que van a poder tener distintos diseños, que después lo vamos a ir viendo. Fíjense en este caso ahora un transformador pequeño de distribución, los tachos que se ven en las líneas de 13 o de 32. Aquí tengo todo
la parte activa, primario y secundario, metida dentro de un tacho en aceite, trafo de distribución común. Acá tienen otros ejemplos, transformadores de tipo rural. Fíjense, 75 kVA en 13.2 de primario a 231 de secundario. ¿Sí? Bornes primarios, la línea de media de 13.2, y aquí los bornes secundarios. Otro ejemplo, fíjense que las potencias son pequeñas, son transformadores de distribución para líneas rurales, de 13.2 a 402.31. ¿Por qué? Este es un transformador trifásico, ¿no? Entonces me permite tener los 380 o los 220 voltios. Fíjense que aquí ponemos las tensiones en valor en vacío, por eso aparece el 400 y el 231, ¿no? Tensiones nominales en vacío. Aquí de nuevo, otro tipo de transformador de 16 kVA, un transformador con un borne a masa y un borne aislado. Fíjense que son transformadores rurales monofásicos que pueden tener 7620, tensión de fase primaria, a 231 voltios. Y miren las potencias. En kVA, 1,5, 5, 10, 16, 25. Valores de potencias pequeños. Todos estos son transformadores inmersos en aceite. ¿Sí? Cualquiera de estos modelos. Se especifican las pérdidas en vacío, las pérdidas en corto, la tensión de cortocircuito, parámetros de esos transformadores. Y aquí de nuevo, transformadores rurales monofásicos con IRAM 2279, de 5 a 100 kVA de potencia. Otra vez, bornes primarios, bornes secundarios y el tacho en aceite. Y en este caso, transformadores trifásicos, 13,2 de primario, 402.31 de secundario, de 10 kVA a 63 kVA. Distintos ejemplos de transformadores de potencia, todos inmersos en aceite. En este caso lo que vemos aquí es una llave de maniobra para capacitores, una llave monofásica, ¿no? Como si fuera una tecla de luz o un contactor. Tiene dos bornes de conexión, dos bornes aislados, perdón. El que veíamos ahí, borne 1, borne 2, para 15 kV o para 20 kV. Para usar en la tensión simple en la línea de 13.2 o para usar en la tensión simple de la línea de 33, para maniobra de carga capacitiva. Este es el tacho donde están inmersos los contactos en aceite. ¿Sí? Aquí adentro esto está lleno de aceite. Y aquí al lado hay una caja con un eje que tiene un motor. Ese motor permite desplazar el contacto móvil y cerrar contra el contacto fijo, pero siempre inmersos en aceite. Este modelo de llaves en aceite es más barato que una llave de vacío, como veíamos la clase pasada, pero esta llave me obliga a cambiar el aceite cada 1000 conexiones y desconexiones. O sea, requiere un mantenimiento y cuando está puesta en un poste implica subir, bajar, cambiar el aceite y volver a subir. O sea, requiere un trabajo de mantenimiento. Entonces, si bien la llave de vacío es más cara inicialmente, a lo largo del tiempo resulta más económica porque no tiene el mantenimiento que requiere el aceite. Distintas alternativas. Y ahora vamos a barrer un poco lo que son propiedades eléctricas de nuestros fluidos dieléctricos. Entonces, de nuevo, volvemos a lo que habíamos visto al principio, la constante dieléctrica. Y bueno, en un líquido puede ser variable desde 1,5 hasta 100, dependiendo del tipo de líquido. En un fluido no polar, derivado de los hidrocarburos actuales, como decíamos, puede variar entre 1,8 y 2,7. Acuérdense en las curvas que veíamos hace un rato, el Jarry-Lexi 101, este valor de la constante dieléctrica es 2,66 y prácticamente es independiente de la frecuencia y varía con la temperatura en forma decreciente, como veíamos en el gráfico al principio de la clase. ¿Sí? Constante dieléctrica. Va a ser muy importante cuando yo quiera diseñar un capacitor de media tensión impregnado con esos fluidos. En los líquidos polares, la constante dieléctrica es más elevada, pero recuerden que tiene variaciones bruscas con la temperatura. Y esos líquidos polares ya no los estamos usando actualmente, ¿no? La segunda propiedad muy importante para los líquidos
rigidez dieléctrica. También habíamos definido que era la tensión disruptiva dividido el espesor o la distancia entre electrodos. En los líquidos puros, el proceso de ionización es similar a los gases. Cuando yo empiezo a aumentar, ¿sí?, el valor de temperatura, disminuye la resistencia y aparecen ya problemas de descarga. Los líquidos impuros, tengo perforaciones a valores menores de tensión porque aparece humedad, partículas sólidas depositadas en el líquido. ¿Está? El campo electrostático trabaja con los gases disueltos y me disminuye la rigidez dieléctrica. Por eso, si mi líquido tiene impurezas, va a haber una reducción de la rigidez dieléctrica. Y por eso cuando yo controle los aceites, haga el análisis de los aceites, uno de los ensayos es el conteo de partículas. Porque dependiendo de esos valores yo sé si el aceite también debería ser tratado o cambiado. Entonces la rigidez dieléctrica va a tener valores entre 8 y 12 kV por milímetro para cierto diámetro de esfera, y en aislantes líquidos no polares la tensión de ruptura puede llegar a los 90 kV. Algunas características que tenemos. La característica distintiva de un líquido es la rigidez dieléctrica y debe ser lo más alta posible. Si yo tengo un aceite contaminado, con impurezas, con humedad o con gases disueltos, esa rigidez dieléctrica disminuye. ¿Está? La resistividad volumétrica, ¿se acuerdan que también lo habíamos mencionado como otra propiedad? Caracteriza la resistencia al aislamiento. ¿Está? Yo necesito que el aislante líquido tenga una resistividad volumétrica elevada y eso se va a reducir con el aumento de la temperatura. Fíjense, a mayor temperatura, mi líquido se hace más conductor. Aquí unos valores de referencia. Resistividad 28 por 10 a la 11 a 60 grados. Pero si yo trabajo a 80, a 100 o a 120, ya el valor de resistividad se va reduciendo. ¿Sí? Sigue estando por 10 a la 11, pero ya perdí resistividad volumétrica. O sea, la temperatura siempre nos juega en contra de las características, ¿no? Y por último, la tangente delta, o las pérdidas dieléctricas en el aceite. Fíjense que en un líquido no polar, como lo que estamos usando, puede variar de 1 por 10 a la menos 2 a 1 por 10 a la menos 4. Nunca va a llegar a los valores de los gases, 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 6. Entonces, ahí también la tangente delta va a aumentar en función del aumento de temperatura que yo tenga. Por eso no quiero trabajar con los transformadores sobrecalentados. O sea, además de esas 4 propiedades principales que siempre van a formar parte de la planilla de datos garantizados del aceite, después aparecen otras características que es muy importante analizar. Fíjense en los líquidos, tendencia a la sedimentación. ¿Qué quiere decir? Si hay sedimentación en un líquido dieléctrico, con el tiempo van variando sus características. Entonces, el sedimento me hace variar características eléctricas y además me podría producir obturación de ciertas cañerías dentro del transformador, la traba de ciertos mecanismos cuando tengo reguladores bajo carga, distintas cuestiones que hacen a lo que fluye el aceite dentro de los mecanismos propios que están dentro del transformador, ¿no? También puedo tener pérdidas por evaporación. Se modifican las características físico-químicas de mi aceite. Entonces se forman gases y esas mezclas de gases pueden ser perjudiciales desde el punto de vista de la inflamabilidad de ese aceite. Y las burbujas también me van a favorecer a la aparición de descargas, ¿sí? Porque puede aparecer ionización para ciertos valores de tensión. Y también tenemos que ver dentro de las propiedades de ese fluido dieléctrico algunas propiedades físico-químicas que van a ser muy importantes para definir las características de ese aceite. Así como les preguntamos las propiedades eléctricas que va a tener un aceite, también les vamos a preguntar algunos datos característicos. Por ejemplo, lo que llamamos flash point o punto de inflamación. Estos son valores típicos ya de los líquidos, de los fluidos dieléctricos, ¿no? Acuérdense, forman parte de la planilla de datos garantizados. ¿Qué es el punto de inflamación?
Es el valor de temperatura mínima a la cual los vapores desprendidos por el líquido se inflaman en presencia de una llama. O sea, yo paso una llama por encima de un recipiente desprendiendo esos vapores, se encienden y cuando la llama pasó ya no continúa quemando. Este valor debería ser lo más elevado posible, porque yo me alejo de los problemas de riesgo de incendio. Y por supuesto las normas americanas o IEC tienen metodología para definir el punto de inflamación. Por ejemplo, en el IPF 64 va a ser 145 grados. Y luego tengo el punto de combustión o fire point. Es el valor de temperatura a partir de la cual el líquido ahora arde como mínimo 5 segundos, sin interrupción, cuando yo ya pasé la llama. Entonces son dos valores característicos. El de inflamación para el IPF 64, 145 grados, el de combustión, que siempre va a ser superior, 155 grados. Los fluidos dieléctricos les vamos a preguntar características de los aceites, entonces ahí nos van a tener que dar las características eléctricas y después también las propiedades físico-químicas, dentro de las cuales punto de inflamación y combustión son muy importantes. Entonces recuerden, flash point yo lo defino como una temperatura mínima en la cual los vapores se encienden cuando pasa la llama y luego se apagan. En cambio el punto de combustión siempre va a ser un valor más alto, esa temperatura que hace que el líquido arda como mínimo 5 segundos sin que se interrumpa, entonces sigue prendido. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque acá aparecen las diferencias entre los que son los hidrocarburos, como el IPF 64, el IPF 65, el Yarrilex 101. Los puntos de inflamación y combustión son 145 y 155. Pero en cambio, los fluidos sintéticos, los de silicona o los aceites vegetales que vamos a ver después, tienen el doble. Inflamación 300 grados, combustión 350 grados. Esa va a ser una diferencia fundamental entre los fluidos derivados de los hidrocarburos y los sintéticos o vegetales. Ahí podés pasar, Claudio, a la otra transparencia. Ahí ya tenemos punto de escurrimiento, si lo alcanzan a ver ahí. Pour point, en inglés, se puede ensayar con la STM D97. Nosotros no le vamos a pedir que se acuerde la normativa ASTM. En algunos casos la IRAN o la ISS sí, o IEEE. Pero sí que entiendan el concepto, lo que llamamos punto de escurrimiento, que es la menor temperatura a la cual el aceite todavía fluye. ¿Sí? La menor temperatura a la cual todavía el aceite fluye. Y para nosotros debería ser lo más baja posible. O sea, acuérdense, ahora esta temperatura va a estar por debajo de 0 grados. Por ejemplo, en algunos aceites es menos 45, en otros menos 60. Y después aparece el punto de congelamiento, que va a ser el valor de la temperatura a la cual ya la masa de aceite se convirtió en un sólido. Ahí dejó de fluir. No tengo que llegar a esa condición de servicio. ¿Está? Acuérdense, cuando la temperatura disminuye, los aislantes líquidos se vuelven más viscosos y le cuesta más circular. Entonces, ¿cuáles son las características principales desde el punto de vista de la temperatura de los aceites? El punto de inflamación, el punto de combustión, el punto de escurrimiento y el punto de congelamiento. ¿Por qué hace las condiciones de servicio? Inflamación y combustión porque yo no quiero que el transformador explote. Y escurrimiento y congelamiento porque yo necesito que el aceite fluya por toda la cuba del transformador y refrigere y aísle a todos los sectores del transformador. Y otra característica también es la absorción de humedad. Un aceite, si yo lo dejo en contacto con la atmósfera, aunque no lo puedan creer, absorbe humedad y se llena de burbujas si yo le hiciera vacío en un recipiente. Entonces, como siempre decimos, la humedad es nuestro peor enemigo desde el punto de vista de las características eléctricas. Disminuye la resistividad y disminuye la rigidez dieléctrica. Entonces, la humedad debe ser lo más baja posible. Y además, cuando lo use en transformadores, al aceite primero lo desgasifico, lo seco, lo precaliento, lo trabajo a cierta temperatura para eliminar
toda la humedad que tenga. Seguimos, Claudio, ahí. Pasamos a la otra hoja. Sí, Aquí viscosidad. La definición de viscosidad, que lo habíamos visto en propiedades físicas al principio de todo. Viscosidad a distintas temperaturas, me interesa analizarlo para mi transformador. Habíamos dicho, la viscosidad es la de resistencia que presentan los líquidos a fluir. Entonces, ¿yo qué necesito? Que la viscosidad de mi aceite varíe lo menos posible con la temperatura de servicio de la máquina. De esa manera, mi máquina se va a comportar bien a pesar de las distintas condiciones de servicio que puede haber. Como decimos siempre, en la meseta patagónica, menos 15 grados, norte de Canadá, o Polonia, o Rusia, menos 25, menos 35 grados, o zonas de desierto, el Caribe, con zonas de encima de los 40, 50 grados. Esa baja viscosidad me va a ayudar a que el aceite llegue a todos los rincones del bobinado y que me evite calentamientos locales. Entonces, un concepto importante, la viscosidad de los fluidos dieléctricos disminuye con el aumento de la temperatura. Es una curva decreciente y por eso se trabaja con lo que se llama índice de viscosidad. Cuanto más alto sea ese índice, menor va a ser la variación de la viscosidad con la temperatura. Y especialmente me interesa qué ocurre a temperaturas bajas. Ahí seguimos, Claudio. Entonces, acá pusimos un breve texto del apunte de YPF para analizar. Es preferible un bajo índice de viscosidad. El índice de viscosidad es un número adimensional que nos informa cómo se comporta el aceite con el cambio de temperatura. Entonces decimos, cuanto mayor sea ese índice de viscosidad, menor va a ser la viscosidad con un cambio de temperatura. Por eso lo presenta YPF, es un texto que ya dicen mitos y verdades, ¿no? El índice de viscosidad debe ser lo más alto posible. No el valor de viscosidad, el índice de viscosidad. Entonces, ¿cómo se interpreta esa viscosidad? Una lámina plana, delgada, limitada por una sección, que se quiere mover en un mismo plano. No sé si en química hicieron medición de viscosidad, pero bueno. Esa viscosidad va a ser la resistencia que se opone a un movimiento de esa lámina debido al rozamiento con el líquido. Entonces la viscosidad va a depender de tres factores principales. Va a ser proporcional a la superficie de la lámina, a la velocidad de traslación de esa lámina e inversamente proporcional al espesor de la lámina. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser mu por S por B sobre H. Mu es un coeficiente de viscosidad. La fuerza de roce por el espesor dividido la sección por la velocidad. Ahí si querés podemos pasar, Claudio, para ver unidades de viscosidad. Ya habíamos visto en general algunas. Ahí ves unidades, bueno, el factor, el coeficiente de viscosidad. En algunos casos se usa el Poise, POISE, una DINA por segundo sobre centímetro cuadrado. Y el centipoise. A ver si se escucha ahí. La viscosidad, se puede usar Stokes o centi-Stokes, Poise o centi-Poise, ¿no? Dependiendo si usamos viscosidad cinemática o relativa. Pasar Claudio de diapositiva. Habíamos dicho ya la otra vez que se mide el tiempo que la masa tarda en recorrer una longitud determinada. Viscosímetros utilizados Engler, Sable y Redwood, lo habíamos visto la otra vez. El ejemplo del viscosímetro Engler 5,3 por E60. La E de Engler, los 60 la temperatura. Entonces va a haber distintas tablas para medir o hacer las equivalencias. Ahí tienen una tabla del SEAC para lo que son Stokes y los grados Engler, ¿no? Una equivalencia. Esto ya muy propio de los aceites. Lo que nos interesa que aprendan es lo siguiente. ¿Cómo son las curvas de viscosidad para distinta temperatura? Fíjense aquí, en el eje de ordenada la viscosidad cinemática, en este caso milímetros cuadrados sobre segundo, o centi-Stokes, y cómo es decreciente respecto de la temperatura. Y ahí lo que van a ver es varias rectas que corresponden a distintos tipos de aceite.
parafínico, nafténico, clase 1, clase 2, clase 3. ¿Y qué nos interesa que puedan desarrollar? Y bueno, que puedan dibujar una curva de viscosidad que sea decreciente con la temperatura. Va a ser una pregunta. ¿Qué ocurre cuando aumento la temperatura? ¿Mi aceite es más viscoso o menos viscoso? Entonces tiene que trazar una curva decreciente. Y dentro de las propiedades físico-químicas también, pasamos a la otra, Claudio. Sí, ahí está, reacciones químicas, los aceites aislantes deben ser neutros. Perfecto. No deben reaccionar químicamente ni con los inductores, los bobinados y los aislantes que los rodean, ni deben atacar al núcleo o a los componentes que forman parte del transformador. La densidad del aceite, fíjense que en este caso otro parámetro importante, el PF64 o 65 están entre 0,88 y 0,9 gramos por metros cúbicos, y el 101 cercano a 1, prácticamente como el agua. 0,88, 0,9 quiere decir que son poliolefinas, estos fluidos dieléctricos, ¿no? Entonces, como dato general, coeficiente de dilatación, porque muchas veces la persona, el ingeniero electricista, va a trabajar en el diseño de transformadores y en específicamente en el diseño de la cuba, del recipiente. Por eso es importante ver qué tipo de coeficiente de dilatación tiene. Y después las propiedades físico-químicas, que son conductividad térmica. Acuérdense que lo habíamos visto en propiedades térmicas también. El comportamiento como medio refrigerante. Quiero que sea más alto esto para que pueda ser un buen transmisor de calor. O el calor específico, ¿no? Dato de cálculo para el diseño del sistema de refrigeración que va a tener. Puede ocurrir que en algún examen no se acuerden todos los parámetros que le vamos a pedir de características. Entonces, un buen aceite aislante, ¿qué tendría que tener? Todo lo que estamos enumerando en esta diapositiva. Fíjense, low viscosity, baja viscosidad como nivel inicial. Low pour point, bajo punto de escurrimiento. El tercero, high flash point, alto punto de inflamación y también alto punto de combustión. Excelente estabilidad química, elevada rigidez dieléctrica. Esas son las 5 principales. Y después, las que les siguen son importantes: elevado calor específico, elevada conductividad térmica, buena resistencia al impulso atmosférico. Y fíjense que después dice high or low permittivity, depende técnicamente las mismas. O sea que uno podría dar toda una serie de características sin enumerar los valores, diciendo qué tiene que ser elevado y qué tiene que ser bajo. Tangente de pérdidas bajas, resistividad y rigidez dieléctrica elevada, buena conductividad térmica, ¿sí? Una descripción de todas las características que siempre le vamos a preguntar, ¿qué tiene que tener un buen aceite de transformadores, ¿no? Si pasamos a la otra diapositiva, ahí lo que hacemos es una comparación de algunos parámetros desde el punto de vista del tipo de aceite. Alguna normativa divide a los aceites en clase 1, clase 2, clase 3. Fíjense que al principio de todo dice viscosity, viscosidad, medida en milímetros cuadrados sobre segundo, o sea, una superficie que se desplaza, como decíamos en la definición, milímetros cuadrados, una placa que se desplaza en cierto tiempo, a 40 grados. Entonces, fíjense que la viscosidad del primero, 16,5, el segundo 11, el tercero 3,5. Ahora, fíjense lo que ocurre cuando la temperatura es menos 15. El de clase 1, ¿qué ocurrió? La viscosidad que era 16 pasó a 800 y ya no me dan los otros valores. Y el de clase 2, recién me dan la viscosidad menos 30, 1800. ¿Sí? O sea, con la disminución de la temperatura, la viscosidad aumenta a esos valores, para tenerlo en cuenta, ¿no? Y después fíjense que más abajo sigue el flash point, el clase 1 140, el clase 2 130, el clase 3 95 grados, muy bajo ese valor. Y luego sigue el punto de escurrimiento, power point. En el primero clase 1 menos 30, en el clase 2 menos 45 y en el clase 3 menos 60. Como para poder utilizar en distintos lugares, ¿no? Y la densidad 0,89 para
esos tipos de aceite sigue siendo la misma. Podemos cambiar, Claudio, ahí. En la que le sigue, tenemos de nuevo una comparativa entre clase 1 y clase 2. Viscosidad 105 y 70. Fíjense los puntos de inflamación 150 y 140. El de escurrimiento menos 15 y menos 24. La densidad 0,89 similar. Aparece ahí una definición, una frase que dice índice de neutralización máximo. Eso lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con la acidez del aceite. Es muy importante que esté en valores bajísimos y se mide en miligramos de dióxido de potasio por gramo de sustancia. Es otro de los parámetros que se va a ensayar del aceite, ¿no? Ahí podemos seguir, lo vamos a ver después en los ensayos. Fíjense en la diapositiva que sigue. Si podés avanzar ahí, Claudio. Sí. De Estaba nuevo, poniendo la campera al loco. Ah, muy bien. De nuevo aparece una tabla de datos característicos. Fíjense que el primero dice acidity, neutralization value, valor de neutralización o el índice de neutralización, como decíamos recién, 0,03 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de sustancia. Eso va a tener que ver con cómo hacemos el ensayo de acidez. Le agrego sustancia alcalina para ver qué acidez tiene. Después, azufre corrosivo, contenido de humedad, contenido de agua en partes por millón, 30 ppm, 40 ppm, va a ser muy importante. Aditivos antioxidantes no detectable. Número de acidez después de la oxidación máximo, 1,5. Contenido de barros, 1. Rigidez dieléctrica, o tensión de ruptura, 30 kV. DDF, acuérdense, DDF, fíjense que dice 0,005, eso es Dielectric Dissipation Factor, o sea, el tangente del ángulo de pérdidas, factor de disipación dieléctrico, con las siglas en inglés. O sea, todos datos característicos que tiene que cumplir la planilla de datos garantizados de mi aceite. Si pasamos a la otra, Claudio, a los fluidos dieléctricos los vamos a ir clasificando de distintas formas. Nos dividimos en 3 grupos, por ejemplo. Hidrocarburos, ahora de tipo no clorados, o sea, no queremos PCBs, polychlorinated biphenyls, libres de PCB. En la 51, Claudio, ahí estamos. Sí. Después los aceites vegetales y los fluidos de silicona. Otros 2 grupos que usamos para transformadores. Y esos aceites van a poder ser de origen animal, vegetal o mineral. Los de origen animal, hace muchísimo tiempo se usaba el aceite de pescado para algunas aplicaciones, hoy en día no se utilizan más. Los de origen vegetal, ¿cuáles son los que aplicamos en general para transformadores? Los que hoy en día son derivados de la soja, del maní, del girasol, ¿sí? Derivados de las oleaginosas. Y en algunos casos, el castor oil, el aceite de ricino, para algunos capacitores especiales se usan en corriente continua, ¿no? Entonces, los de origen vegetal para nosotros van a ser aplicados a transformadores. Y después los de origen mineral, que son los que usamos actualmente, derivados de los hidrocarburos, ¿sí? Derivados de la destilación del petróleo. Ahí pasamos, Claudio, a la otra. Sí, origen mineral. Sí, una breve referencia con algunos conceptos de química, pero para ver dónde nos estamos moviendo, ¿no? Dijimos, los de origen mineral provienen de la destilación del petróleo, ¿sí? Esos derivados los agrupamos en 3 características: parafínicos, nafténicos y aromáticos, ¿sí? Esa molécula que se ve ahí es una mezcla de las 3 estructuras: parte parafínica, parte nafténica y parte aromática. O sea, las cadenas de esos hidrocarburos son uniones de moléculas de carbono, ¿no? Fíjense acá, pasamos a la otra. ¿Qué es un hidrocarburo de tipo parafínico? En ese caso, están constituidos por moléculas de cadenas de átomos de carbono lineales y saturados. No hay dobles enlaces, ramificadas o no. Cada barrita de las que ven ahí quebrada está mostrando la unión de átomos de carbono. Es una forma de química de representarlo, ¿no? Cada
segmento que tenemos entre átomos nos muestra un par de electrones compartidos. Son uniones de carbono-hidrógeno, pero esa es la cadena principal de uniones de carbono. Entonces es una cadena ramificada. Lineal o ramificada, son parafínicos. Si pasamos a la otra, van a ver lo que son los hidrocarburos de tipo nafténico. Ahora son moléculas en forma de cadena de átomos de carbono, pero cerrados. De nuevo, no tienen dobles enlaces. Son cadenas de carbono cerradas que forman ciclos. A la izquierda el ciclo de 5 carbonos, a la derecha el ciclo de 6 carbonos, ¿no? Y si ahora pasamos a la que le sigue, ahí vamos a ver lo que son los hidrocarburos aromáticos. Ahora de nuevo, están formados por moléculas en forma de ciclos, pero ahora fíjense que tienen enlaces más fuertes entre los átomos de carbono. Eso aparece aparecen enlaces simples y enlaces dobles, y son diferentes a los parafínicos y nafténicos. ¿Entienden? ¿Vieron el hexágono con un círculo dentro? Quiere decir que son enlaces fuertes, enlaces dobles de carbonos. Entonces, esos tres nos pueden formar la molécula que va a contener estructuras parafínicas, nafténicas y aromáticas. Entonces, las propiedades que va a tener nuestro aceite dieléctrico va a depender de cada una de las clases que lo formen y las proporciones que aparecen de cada uno. Por eso esta molécula de ejemplo, conteniendo parte parafínica, parte nafténica y parte aromática. Y ahora tendríamos que ir viendo por qué me interesa tener parte de cada uno. Ahí puedes avanzar, Claudio. La mayor parte de la masa del fluido dieléctrico, pasá a la otra, Claudio. Ahí. Sí. Va a estar formada por hidrocarburos derivados de parafínicos y nafténicos. Y voy a reservarme una parte pequeña del porcentaje para los aromáticos. Porque esos aromáticos son importantes para las propiedades dieléctricas del aceite, pero también tienen otras propiedades que no son deseables. Entonces acá aparece la importancia del proceso de refinación como parte de la obtención de los fluidos dieléctricos, ¿no? Vamos a hacer alguna mención que en algunos casos se agregan ciertas sustancias antioxidantes, lo mencionamos muy a la pasada. Fíjense que acá tenemos un aditivo que es el DBPC, diterbutilparacresol, nombres medio raros, pero que lo que hacen es inhibir la oxidación, como habíamos dicho al principio, retardan el proceso de oxidación del aceite, de aparición de la acidez en el aceite. Pasá a la otra, Claudia. Son inhibidores naturales y otros sintéticos, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esto. Pasá a la otra, Claudia, ahí. Porque son muy característicos. Una breve referencia a la característica de los aceites de origen mineral que decíamos son derivados de los hidrocarburos de cadena abierta. Entonces, pasá a la otra. Hacemos una referencia a lo que es el origen y formación del petróleo, ¿no? El petróleo es un fluido actualmente más abundante después del agua, y los aceites usados actualmente son derivados de esos hidrocarburos. Entonces, eso se fue formando en miles de millones de años y con animales que morían y se acumulaban en el fondo del mar, mezclándose con distintos barros, fragmentos, y que se fue compactando con el calor de la tierra y que dio lugar a lo que hoy llamamos petróleo, una sustancia que aparece dentro de las rocas y a una distancia importante de la superficie. Aparecían una comparativa de tamaño de moléculas de los hidrocarburos, moléculas pequeñas, moléculas grandes. Las moléculas pequeñas van a dar lugar a formar metano, etano, lo básico de la destilación, y las moléculas grandes en la refinería van a dar lugar a los que son los asfaltos, las moléculas más pesadas, ¿no? Entonces, esa molécula más grande del hidrocarburo es mucho más pequeña que la biomolécula que le dio origen, pero hace miles de millones de años. Entonces,
Aquí lo que se realiza es primero con geólogos la búsqueda de las zonas, luego se definen los métodos de extracción y después la forma de producción. Entonces, primero van a tener, ahí anda avanzando Claudio en la otra, me olvidé de decir, pasa otra más. Primero se realiza la perforación, ¿sí? Con eje rotativo, perforación rotativa a cierta profundidad. Se le agregan lodo de perforación para refrigerar y llegar con el trépano hasta donde está el petróleo encerrado, ¿no? Después seguí pasando. Es a modo de conocimiento general. El petróleo va a estar entrampado en el subsuelo y con la presión que obtiene, cuando se realiza la perforación, va a surgir y ese surgimiento va a ser controlado y luego enviado a través de cañería a ciertos tanques, playa de tanques, pasa a la próxima. Va a haber la posibilidad de hacerlo mediante cierto bombeo para extraerlo. Fíjense que cuando decimos la forma de extracción, las originales era bombeo por accionamiento mecánico, luego hidráulico, extracción con gas, pistones accionados de distinta manera, y hoy en día, en lugar de las cigüeñas, los A y B, que se ven en general históricamente, aparece la extracción con bombas electrosumergibles. Esas bombas electrosumergibles van por cañería, están puestas abajo de todo, tienen variadores de velocidad que se comportan como cargas distorsivas, o sea, cargas generadoras de corrientes armónicas. Por eso en esos casos va a haber que analizar qué cantidad de bombas electrosumergibles tiene un yacimiento, porque ahí puede requerir utilizar filtros de armónicas para compensar la reactiva. Son típicas cargas distorsivas porque tienen rectificadores. Entonces, el petróleo como una mezcla compleja de distintas sustancias, lo vamos a nombrar como hidrocarburos, requiere un proceso de refinación, conjunto de procesos en el cual ese petróleo que recibimos o que llaman crudo se va a separar en fracciones de composición química similar. Si ahí pasamos, Claudio. Esos procesos nos van a permitir obtener los aceites que en nuestros casos vamos a usar como fluidos dieléctricos. Por supuesto van a sacar también otros aceites para otras aplicaciones. Y ahí aparece el proceso de destilación. Ahí está. Mi materia prima, que es ese crudo, lo voy a someter a un proceso de destilación al vacío, para cuales se van a usar distintas características, ¿no? En una torre adecuada. Pasamos a la otra. Entonces, fíjense que mi proceso de obtención de un aceite dieléctrico va a tener ciertas etapas que les vamos a pedir que recuerden, porque se lo vamos a preguntar esto. Fíjense, primero la destilación, ¿sí? Una torre de destilación. Luego el proceso de desaromatizado, luego el desparafinado y después el hidrotratamiento. Y ahí yo voy a sacar un aceite dieléctrico para usar en transformadores. Recuerden, primero la destilación, donde yo separo por tamaño de molécula, luego el desaromatizado, el desparafinado y el hidrotratamiento. Y eso tiene que ver con el aceite utilizado en nuestra especialidad. Fíjense, destilación. O sea, ¿qué es el proceso de destilación? La refinería, o sea, ahora ya pasé del yacimiento, envié por oleoducto el petróleo a la destilería. En la refinería voy a producir fracciones como hidrocarburos gaseosos, los primeros volátiles, líquidos, aceites, parafinas y asfalto. Eso es una separación por tamaño de molécula. Fíjense, de lo volátil, lo más pequeño, a un asfalto, lo más pesado. Y ese tamaño de moléculas sigue un orden creciente, en el orden como decíamos ahí. Con el proceso de destilación yo logro separar por tamaño de molécula y saco las partes que me van interesando. La próxima, Claudio. Ahí pueden ver una foto de una torre de destilación de la destilería de La Plata. Logro la separación por tamaño de molécula, ¿sí? O peso de las moléculas, que es la primera similitud química que tienen entre ellos. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se logra eso? Y yo lo que hago es calentar el petróleo y dejo que se evapore. Las moléculas más livianas van rápidamente hacia arriba, las más pesadas van en forma más lenta, nunca van a pasar el estado gaseoso, por supuesto los asfaltos,
Entonces la destilación puede tener dos etapas. Una atmosférica, las fracciones livianas pasan a la fase gaseosa desplazando al aire, que está a presión atmosférica, y ahí tengo los combustibles, digamos, volátiles y los líquidos livianos. Y luego aparece una parte de destilación por vacío, donde las fracciones más pesadas pasan a la fase gaseosa venciendo una presión menor a la atmosférica. Ahí tengo combustibles pesados y aceites, ¿sí? Ya voy separando en esa parte del proceso. O sea, los hidrocarburos, pasamos a la próxima, Claudio. Los hidrocarburos que se evaporan suben por la columna y a lo largo de ella los gases vuelven a condensarse líquidos y luego pasar a la fase gaseosa nuevamente. Cada vez que esto ocurre, la fracción gaseosa continúa ascendiendo y va a ser más rica en hidrocarburos livianos. Entonces voy obteniendo las distintas fracciones del petróleo, extrayéndolas a distintas alturas de esa columna de destilación. Entonces, ese tamaño de moléculas que yo puedo obtener me va a determinar la viscosidad de mi aceite. Parámetro importante, ¿no? Pasamos al otro. Y ahora sí, yo ya hice una primer parte y tengo que hacer los procesos específicos para el fluido dieléctrico. Primero dijimos desaromatizado, o sea, después de destilar, a mi aceite lo tengo que desaromatizar. ¿Qué quiere decir eso? La separación de los aromáticos. Como el petróleo ya fue dividido en fracciones de tamaño o peso molecular similar, ahora voy a seleccionar los hidrocarburos que están en la fracción destilada y se quieren retener y los que se desea sacar de ella. Por eso lo llamo A y B. Los primeros que quiero sacar son los no saturados, los que tienen doble enlace. Esos son los aromáticos. Los quiero sacar, por eso hablo de desaromatizado. ¿Por qué los quiero sacar? Porque los de mayor dimensión son cancerígenos y porque además resisten mucho menos el proceso de oxidación, que es el deterioro del aceite. Entonces recuerden, voy a sacar una parte porque son cancerígenos y porque resisten muy poco la oxidación. Seguimos, Claudio. ¿Y por qué yo querría retener un porcentaje reducido de aromáticos? Siempre por debajo del 15% de aromáticos. Si tiene mucho más, corro el riesgo de que mi aceite sea cancerígeno. Entonces yo trabajo con valores muy bajos de aromáticos. Y los retengo, ¿por qué? Para que tenga una mejor absorción de gases, mi aceite dieléctrico. ¿Y por qué yo quiero que tenga una adecuada absorción de gases? Y porque en el aceite, en un trafo, puede haber descargas. Puede haber descargas de distinto tipo, acuérdense. Y el aceite, si consigue absorber esos gases, va a funcionar mejor y va a evitar los riesgos de explosión del transformador. Para que sea sensible al agregado de ciertos aditivos, antioxidantes, y además para que tenga un comportamiento aceptable frente al impulso eléctrico, o sea, frente a las sobretensiones que generarían también descargas internas. Por eso, mantengo un porcentaje reducido de aromáticos dentro de mi aceite, ¿no? Entonces, el proceso de desaromatización se logra haciendo circular una sustancia que se llama furfural, que tiene una afinidad con los aromáticos y hace que mucho de eso se incorpore a la corriente y se puedan sacar. Pero esto ya es parte del proceso. Me interesa que se sepa por qué quiero mantener un porcentaje reducido de aromáticos, ¿no? Por sus problemas cancerígenos y de oxidación, y por qué mantendría ese porcentaje pequeño con las mejoras que logro. Después viene la etapa del desparafinado. Primero le saqué los aromáticos y ahora le saco las parafinas. ¿Por qué las quiero separar? Porque las parafinas son hidrocarburos de cadena lineal y que las tengo que separar porque a baja temperatura se juntan y forman una red tridimensional, como si fuera una esponja que embebe la masa del aceite y me impide que circule. ¿Está? Entonces, las parafinas juegan en contra de la circulación del aceite dentro del transformador. Entonces yo tengo que sacarlas, o sea, desparafinar. ¿Y qué se hace? Bueno, se disuelve la fracción destilada y desaromatizada en una mezcla de ciertos disolventes, se baja la temperatura, cuando condensan y precipitan, las separo del aceite y lo filtro. Entonces, ahora mi fracción del hidrocarburo
queda con una concentración de parafinas muy baja, mucho menor que la original. Fíjense ahora, la fracción que yo tenía destilada, desaromatizada y desparafinada, se va a comportar muy bien como un fluido a unas bajas temperaturas. Por eso estoy haciendo estos procesos ya específicos para el aceite de transformadores. Destilé, desaromaticé y desparafiné. Y ahí tengo un buen fluido para bajas temperaturas. La próxima, Claudio, la última parte del proceso para obtener un muy buen aceite dieléctrico es lo que se llama hidrotratamiento, que habíamos mencionado al principio. Ese hidrotratamiento se hace para mejorar la resistencia del aceite a la oxidación, que era el problema que teníamos. Si se oxida, aparece la acidez. Y además, ese proceso de hidrotratamiento disminuye la corrosividad frente a metales como el cobre, que es parte de los materiales que uso en el bobinado del transformador, cobre y aluminio. Entonces, el aceite que yo tenía destilado, desaromatizado y desparafinado se pone en contacto con hidrógeno a alta presión y a temperatura con un catalizador. Entonces, esa combinación trabaja para producir el fenómeno de hidrotratamiento que en los aceites dieléctricos es de tipo suave. El de tipo severo va a cambiar a los hidrocarburos en saturado, cosa que no quiero. Entonces, para los fluidos dieléctricos se hace un tratamiento suave que llamamos hidrotratamiento para mejorar el comportamiento de mi aceite frente a la oxidación y a lo que se llama corrosividad frente al cobre. Pasamos a la próxima, claro. Quiere decir que ahí yo lo que pude hacer es obtener un aceite adecuado para uso en transformadores. En las siguientes habla un poco del proceso, así que esto lo podemos pasar, los métodos actuales. Seguí hasta la 82, Claudia. ¿Alguna vista de lo que es la playa de tanques arriba a la izquierda? Eso en el yacimiento propiamente dicho. Después vuelven a través de cañería a llegar a la destilería. A la derecha la torre de destilación. Y hay una vista general en la próxima, en la 83, Claudio, de la destilería, que pueden ser, recuerden, YPF tiene la planta de la destilería de La Plata y la destilería en Luján de Cuyo también. Después tiene otra planta en San Lorenzo. Ahí estamos. Los hidrocarburos, acuérdense que son cadenas formadas por átomos de carbono y de hidrógeno. En esta diapositiva podemos ver la simbología química que hablábamos antes, la línea quebrada. Cada línea representa la unión de dos átomos de carbono. En la primera 2, en la siguiente 3. O sea, cada vértice me marca la cantidad de átomos de carbono, ¿no? Hasta que después, cuando tengo 5 y 6, puedo tener el ciclo, el pentano, los 5 carbonos, o de los 6 carbonos, ¿no? De distinta manera. Una forma de mencionarlo. Y otra forma de expresarlo, en el lenguaje químico, fíjense, cuando yo quiero expresar el metano, CH4, a la izquierda la unión del carbono con sus 4 hidrógenos, y a la derecha otra forma de escribirlo, la unión del CH4, donde se observan los electrones de valencia compartidos y el enlace covalente. Las dos notaciones son válidas, la química resumida a la izquierda y la que muestra el tipo de enlace y la compartición de electrones a la derecha, ¿no? Enlace covalente. Después tengo el etano. De nuevo, ahí lo pueden ver cómo se puede expresar con el modelo de esferas rígidas o con el modelo de los segmentos, y ahí se ve la doble unión de los carbonos y las fórmulas simplificadas a la derecha como una sola línea. La que le sigue es el propano. Ahí tengo la unión de 3 carbonos, por eso al final aparecen 2 segmentos con los 3 extremos, ¿no? El punto medio y los 2 extremos para marcar los 3 carbonos con sus enlaces dobles. Y si seguimos a la próxima, Claudio, ahí tenemos el propileno. ¿Por qué lo ponemos? Porque después del propileno yo voy a poder obtener el polipropileno, el polímero que voy a usar como dieléctrico de condensadores. Ahí de nuevo, fíjense que tengo la triple unión de los carbonos, pero con un enlace doble
en el carbono de la derecha, ¿sí? Unión de 3 carbonos. La que le sigue, el ejemplo del butano, la unión de 4 átomos de carbono, su vinculación con el hidrógeno. Entonces, hay unas formas, pasamos a la siguiente. Distintas formas de graficar la unión de las cadenas de carbono en los hidrocarburos. Ahora nos interesa analizar qué ocurre con el envejecimiento, con la degradación del aceite en los trafos, que es lo que nosotros tenemos que cuidar. O sea, ¿por qué se produce la degradación del aceite? La degradación se produce por contacto primero con el oxígeno y además por las solicitaciones que puede tener el transformador, la acción del campo eléctrico, la temperatura de trabajo, especialmente cuando sobrecalentamos los trafos, y la acción de contaminantes. Entonces, esa combinación del oxígeno y esas solicitaciones produce un envejecimiento del aceite. Aparece lo que se llama el proceso de oxidación. En ese proceso el aceite empieza a perder sus propiedades dieléctricas y además hace que aparezcan ciertas materias ácidas, hidrocarburos de bajo peso molecular, barros, gases, agua, que todo genera una dificultad en lo que es la refrigeración y la circulación del aceite. Entonces, fíjense, aparecen materias ácidas. Quiere decir que el proceso de oxidación hace que aparezca la acidez y que es un parámetro que yo voy a controlar siempre en los fluidos dieléctricos. Entonces, acá lo que vamos a ver es la degradación del aceite, por qué aparece y cómo la puedo controlar. Seguimos, Claudio. Dijimos, aparece un proceso de oxidación. Ese proceso de oxidación puede ser lo que llamamos por extremo de cadena, o sea, el oxígeno forma un grupo oxidrilo de fuerte momento dipolar, o una oxidación por polimerización. El oxígeno se fija entre 2 moléculas de aceite y eso hace que la longitud de cadena se multiplique y aumente la viscosidad. Y además, al liberar agua, disminuye la rigidez dieléctrica del aceite. Entonces, como proceso de oxidación aparece la acidez. Es decir, si yo mido un valor alto de acidez, lo que estoy verificando es que el aceite se fue degradando o que se fue combinando con el oxígeno. No nos interesa ya entrar químicamente en cómo el grupo oxidrilo o el oxígeno se fija en las moléculas de aceite, pero sí nos interesa interpretar que esa aparición del oxígeno va a dar lugar al aumento del grado de acidez del aceite, quiere decir que se está deteriorando. Seguimos, Claudio, entonces con eso. Ese proceso de envejecimiento se ve acrecentado por temperatura y contaminantes y sustancias que derivan de ese proceso de desmejora. Entonces se produce una retroalimentación del problema. Quiere decir que en los controles que hacemos del transformador es fundamental controlar el aceite de la máquina. Por supuesto, aquí no estamos hablando del pequeño transformador de distribución que veíamos recién, donde ahí no se controla el aceite. Estamos hablando de lo que son transformadores de estación, donde el ingeniero electricista tiene que seguir y hacer una serie de ensayos para evitar llegar al proceso de degradación o de oxidación del aceite. Entonces, es muy importante controlar la combinación del aceite con el oxígeno y evitar llegar a valores de acidez elevados que hagan que no sirva más el aceite. Todo eso deteriora la función del aceite dentro de la máquina, ¿sí? El mayor porcentaje aromático forma barros que impiden que el aceite circule, puede trabar mecanismos de los reguladores bajo carga, generan toda una serie de problemas que yo tengo que evitar. La próxima, Claudio. Fíjense que acá tenemos una curva de unos textos de YPF de evolución de parámetros para ver qué ocurre con la degradación del aceite. Fíjense que aquí tengo una curva verde que es el cobre disuelto. Va aumentando y luego a lo largo del tiempo se mantiene. Una curva azul que se llama tensión interfacial, que es un parámetro que vamos a definir después en los ensayos, que a lo largo del tiempo viene bajando y luego baja totalmente, y la curva roja, que es la curva de acidez. Pero fíjense qué característica tiene esa curva de acidez, que se viene manteniendo en valores bajos
y a partir de cierto tiempo se acelera totalmente, como si fuera el coronavirus. ¿No? Primero venimos bajo, 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 y en cuanto uno se descuidó, subió totalmente. Creció un valor donde ya después no vuelve a bajar. Quiere decir que ahí ya mi aceite se deterioró y no lo puedo arreglar. Y después ya entra el tercer periodo de saturación. O sea, tengo un primer periodo a la izquierda que llamamos de inducción, donde yo la acidez la voy a encontrar en un valor bajo, pero tengo que ver cómo evolucionan otros parámetros. Luego ya tengo en el centro el periodo de oxidación acelerada y después ya tengo el periodo de saturación donde fíjense que aparece la curva marrón de barros, ya si se formaron barros, mi aceite ya no sirve. Yo tengo que controlarlo en el periodo de inducción y ahí ver cómo hago para mantenerlo bien. Seguimos, Claudio, con eso. Para controlar el aceite, la normativa internacional y la normativa nacional IRAN 2026 define ciertos ensayos para todo lo que son aceites minerales o fluidos sintéticos, para las distintas clases de aceite. Ahí tiene una foto de una máquina, un trafo de alta, donde pueden ver también en primer plano los radiadores, esos bloques que se ven fuera del transformador propiamente dicho, y abajo los forzadores, ¿no? Entonces, se van a definir ciertos ensayos. ¿Y por qué nosotros queremos hacer ensayos? Fíjense, acá pusimos una tablita típica de un trafo de estaciones transformadoras de 132.13 o de 500.132. Fíjense, a la izquierda dice potencia, es megawatt, eso está mal la unidad, la potencia de trafo siempre se define en MVA, en potencia aparente. Fíjense la primera línea, 20 MVA, un trafo tipo de estación pequeña. ¿Cuántos kilos de aceite tiene? 9.000 kilos. ¿Cuántos kilos de papel? 700. Y tengo una relación 8%. En el siguiente renglón ya un trafo de 40 MVA, un trafo que ya de norte y de sur tenía en sus estaciones 18.000 kilos de aceite, 2.000 kilos de papel. Luego el trafo típico actual de 80 MVA en estaciones de Denor, 28 toneladas de aceite, 3.800 kilos de papel, papel y cartón ponemos ahí, ¿no? Relación 14. Y un trafo de 300 MVA es el módulo típico de Transener en estaciones de 500-132, lleva 60.000 litros de aceite. Entonces, ¿para qué ponemos esta tablita? Hoy, por supuesto, en Ezeiza y en Rodríguez, los módulos monofásicos de Transener son de 800 MVA, todavía más grandes. Para que vean la cantidad de aceite que tengo en una máquina. Y por eso tengo que cuidarlo. Entonces, el principal desafío para nosotros es mantener el aceite y el sistema de aislamiento aceite de papel en buenas condiciones para asegurar la vida útil del trafo. Entonces, por eso vamos a ir desarrollando, entre hoy y la clase del lunes que viene, todos los ensayos que le hacemos a los fluidos dieléctricos para garantizar su funcionamiento correcto. Fíjense, ahora hacemos una tabla muy sencilla para entender el punto de comparación del flash point y fire point para distintos elementos. A la izquierda, el aceite de trafo típico, que decíamos recién, el IPF 64, IPF 65, el Jarrilex 101 de capacitores. El gris clarito, el punto de inflamación, y a la derecha más oscuro, el punto de combustión. Fíjense que es bajo, 147 y 165. Y luego vienen otros 3 aceites, que ya no son derivados de los hidrocarburos. Son fluidos sintéticos, fíjense que ya el punto de inflamación llega a 276 o a 300 o a 330, y el punto de combustión llega a 312, 343 y 360. En el centro de esos dos el fluido sintético de silicona, y a la derecha el FR3, el Enviroten, es un aceite de origen vegetal norteamericano, derivado de cáscara de maní. Los puntos de inflamación y combustión en esos casos es el doble que un aceite mineral. Podemos pasar a la que le sigue, Claudio. Aquí un análisis del índice de peligro según la UL 340. UL es una normativa Underwriter Laboratories americana,
Acá que medimos el índice de peligro de incendio. Fíjense, a la izquierda el agua con el número 0. Lo menos peligroso para que se establezca un incendio. Y a la derecha con 90 y la gasolina, el valor más alto para que se inflame y se prenda fuego. Entonces, si yo empiezo del agua, al lado del agua, fíjense que está con 2-3, ascarel. ¿El ascarel qué era? Y son el nombre comercial de un fluido dieléctrico que se usaba hace muchos años, que es un difenilo clorado, también cancerígeno, como habíamos nombrado el piralene. ¿Cuál era su mayor ventaja? Constante dieléctrica alta y no inflamable. Era muy difícil hacerlo encender. Ahora, el día que explotaba, liberaba dioxinas, que son las cancerígenas. Por eso se prohibió. Pero luego, después ya viene el FR3, el RTEM y la silicona. Fíjense que en ambos, en eso es para comparar el índice de peligro de incendio, para analizar lo que es, en los extremos, el agua y la nafta, y en el medio, la comparativa de lo que son los fluidos vegetales o el fluido de silicona, ¿no? Como una comparativa. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí garantizar siempre que no ocurra la oxidación del aceite. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, con el secado para extraer la humedad, con extracción de gases mediante vacío, y en algunos casos saturando el aceite con una atmósfera de nitrógeno. Eso es lo que hace que evitemos que mi aceite tome contacto con el oxígeno de la atmósfera, ¿no? Eso es realmente muy importante para poder garantizar que el aceite se mantiene en un buen nivel. Y después lo que vamos a tener es también toda una serie de ensayos en los aceites, que es lo que viene en la parte 2, ¿no? Con esto terminamos la parte 1 y tendríamos que ir a lo que se llama ensayo de los aceites, que sería la parte 2, Claudio. Sí, acá estamos. Fuimos viendo ciertas características. En esta segunda parte lo que vamos a ir viendo es cómo controlamos ciertas características de nuestro aceite para evitar que se nos deteriore. Entonces, uno de los ensayos principales para nosotros va a ser la determinación del grado de acidez que tiene el aceite. O sea, por las dudas, para los que nunca trabajaron con transformadores de potencia, cuando yo digo voy a ensayar un aceite de transformadores, lo que puedo hacer es sacar una muestra de ese aceite y enviarlo al laboratorio, ¿sí? O sea, los trafos de potencia tienen en un lugar de la cuba un lugar donde yo pueda tomar una muestra del aceite. Una válvula con una canilla donde yo pueda sacar mi muestra, y esa muestra, hay empresas que tienen su propio laboratorio de ensayo y otras que mandan la muestra a un laboratorio externo para hacerle toda una batería de ensayos específicos, porque el ingeniero tiene que determinar si ese aceite está en buenas características para seguir la máquina en servicio, o si lo tiene que tratar, o si tiene que sacar la máquina de servicio. Y acuérdense, hoy en día sacar una máquina de servicio no es fácil, porque complica la red. Entonces tengo que hacer ciertos ensayos para estar seguro que el aceite está bueno, y después yo con la máquina en servicio puedo hacer ciertos tratamientos del aceite. Lo puedo secar, lo puedo recircular, le puedo agregar ciertos productos para mantenerlo adecuadamente. Entonces, uno de esos ensayos fundamentales es la determinación del grado de acidez. ¿Y cómo determino el grado de acidez? Bueno, le agrego una cantidad de sustancia alcalina para equilibrar, y esa sustancia alcalina es lo que antes mencionábamos como hidróxido de potasio, miligramos de hidróxido de potasio, para neutralizar la acidez que tenga mi muestra de aceite, y ahí determino qué cantidad de miligramos le agregué. Y en función de lo que agregué me doy cuenta si mi aceite está muy ácido o está en buenas condiciones. Y la normativa ASTM también tiene distintos métodos para hacer esa determinación de la acidez. Fíjense que aquí tenemos, en la diapositiva que le sigue, un ejemplo, ¿no? En este caso, con distintos métodos. Se agrega reactivo alcalino y yo verifico
qué cantidad de reactivo me consumió para equilibrar ese aceite con acidez. Donde tengo la pipeta de la izquierda y tengo la muestra del aceite con acidez, luego agrego el reactivo, neutralizo y verifico cuánto agregué. Entonces, un aceite nuevo de muy buena calidad debería presentar una acidez que apenas se pueda medir, menor de 2 por 10 a la menos 2 miligramos de hidróxido de potasio. Un aceite nuevo y de buena calidad. Quiere decir que el que me vende el aceite me va a decir cuál es su grado de acidez, o lo que se llama índice de neutralización en la planilla. Podemos avanzar a la próxima, Claudio. Nosotros ya sabemos que a mayor acidez, mayor degradación del aceite porque hay mayor presencia del oxígeno. Entonces, a partir de cierto valor, se forman depósitos sólidos que impiden la circulación del aceite y que además van a impedir una buena refrigeración. Aceites nuevos, el índice de acidez me tiene que dar menos de 0,02 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de aceite. Y fíjense que yo ya tengo datos de valores críticos. Si me diera 0,4 o 0,7, ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, este ensayo de determinación de la acidez me va a servir para evaluar qué nivel de deterioro tiene mi aceite. Porque en función de eso yo voy a tomar la decisión de recircularlo o de cambiarlo al aceite, ¿no? Entonces, índice de acidez, que después me va a servir ese valor que yo tengo para calcular el índice de Mierz, que es otra característica típica de mi aceite. La diapositiva que sigue, Claudio. Color. Esa. Ahí. Aspecto y color. El color de un aceite aislante. Otro ensayo que se realiza es la determinación del color de un aceite. El color se puede expresar como un número obtenido por comparación de valores normalizados de esos colores. Esta no va a ser una propiedad crítica, sino va a ser una propiedad que me ayuda a entender cómo está el aceite. No es excluyente que un aceite presente cierto grado de turbidez, simplemente complementar con otros, con otras características del aceite. Ahí sí podemos pasar, Claudio, a la otra. Fíjense que ASTM tiene una tabla de colores. Si yo miro la tabla que le sigue, ahí estamos. Fíjense que entre 0 y 0,5 tengo un color claro, transparente, es aceite nuevo. Entre 0,5 y 1, un amarillo pálido, sigue estando bien. Hasta 2,5 es amarillo. Ya tengo un aceite que tiene cierto envejecimiento. Cuando estoy entre 2,5 y 4, es ya un color amarillo más brillante, aparece una condición marginal. Cuando ya estoy en ámbar es malo, después marrón y después oscuro, marrón muy oscuro. Ya tengo, fíjense que scrap oil, ¿no? Desperdicio directamente, ya lo tengo que desechar. Yo no tengo que llegar a esa condición, pero siempre voy a analizar otros ensayos ahí también. Fíjense ahí ya, si pasamos a la que le sigue, ahora aparece un ensayo muy importante, que es el de gases disueltos. DGA. Dissolved Gas Analysis. Análisis de gases disueltos, y la concentración de los mismos va a ser un dato muy importante para que podamos evaluar cómo es el estado de mi aceite, y sabiendo los gases que están disueltos, yo voy a poder saber qué fenómenos se fueron produciendo dentro del aceite. Fíjense que la normativa actual IEC es la 60599, o ANSI triple la C57, y las de abajo son normativas europeas, que fueron desarrollados por lo que llamamos el CIGRE, el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. El comité de CIGRE fue desarrollando métodos para analizar los gases disueltos. Para atrás.
¿Por qué? Porque Sigré demostró que siempre que se produce un problema en el aceite de transformador, deja una marca en el aceite. Podemos pasar a la otra, Claudio, ahí. Cualquier problema que aparezca en el aceite deja una marca que se obtiene a partir de los residuos de gases. Entonces, la IEC, la 60599, usa como método relaciones básicas entre gases y lo que se llama el triángulo de Duval y el pentágono de Duval. Y la ANSI IEEE utiliza el método de Rogers y el método de Dunenberg, que también son relaciones de gases. Entonces yo tengo, si pasamos a la siguiente, mi transformador, voy a tomar una muestra de los gases que están en el aceite, o sea, mi muestra de aceite la voy a pasar por el cromatógrafo y elijo el método para analizar esas relaciones entre gases. Entonces, esas relaciones entre gases me van a decir cómo está el aceite y qué pasó dentro de mi aceite. Nosotros decimos, pasamos a la siguiente, Claudio. La vida útil del trafo tiene que ver con la vida útil del sistema de aislamiento. Si yo cuido el sistema de aislamiento, estoy cuidando la vida útil del transformador. Nosotros sabemos que con las solicitaciones eléctricas y térmicas, el aceite se deteriora y aparecen internamente descargas parciales, arcos sobre temperatura. Todos esos fenómenos producen una degradación de parámetros que uno lo podría resumir con lo que tengo aquí a continuación. Problemas típicos. Fíjense, ¿puede haber corrientes eléctricas inducidas en partes metálicas de una máquina? Sí. ¿Sí? Corriente de pérdidas que provocan ciertas temperaturas. ¿Puede haber pérdidas eléctricas anormales en la aislación del papel impregnado? Sí, producen incrementos hasta cierta temperatura. ¿Puede haber arcos eléctricos entre bobinado de alta a otras partes? Sí, fíjense que ahora produce temperaturas muy elevadas. ¿Puede haber descargas de baja energía como chispas? Sí. Todas esas condiciones me pueden producir en la estructura del aceite, ¿se acuerdan que eran uniones de carbono e hidrógeno? La ruptura de las moléculas, la disociación del aceite. Y esa disociación del aceite, en función de quién lo produjo, me deja un rastro en el aceite y que yo lo puedo encontrar haciendo la cromatografía de gases disueltos. Fíjense, la descomposición de esas uniones me van a producir ciertos gases. Ustedes ya los conocen: hidrógeno, metano, acetileno, etileno, etano. Estos son los principales de ciertas temperaturas. Si seguimos en la otra diapositiva, fíjense que aquí tenemos todos los gases que podrían aparecer. A los que estaban antes le sumé otros dos: monóxido de carbono y dióxido de carbono. ¿Por qué? Los primeros, hidrógeno, metano, acetileno, etileno y etano, aparecen como producto de ciertas descargas de cierta temperatura. Los últimos dos, anhídrido carbónico y dióxido de carbono, aparecen como deterioro ¿de quién? Y de la celulosa, de los papeles y carbones con el sobrecalentamiento. Ahí se libera anhídrido carbónico y dióxido de carbono. Entonces, si yo con mi cromatógrafo puedo analizar la concentración de cada uno de ellos, yo sé lo que estuvo pasando en mi transformador. Por lo tanto, puedo elegir qué hacer con ese aceite, ¿no? Para evitar que me lleve al aumento de la acidez y al colapso. Y si pasamos a la siguiente, Claudio, un breve resumen, y ya en esta parte vamos terminando. Las descargas parciales producen hidrógeno y metano. Los arcos eléctricos de mucha energía, aquí tengo que estar atento, producen acetileno. Las temperaturas entre 300 y 800 puntos calientes producen etileno, ¿sí? Etano.
Las descargas de baja energía producen hidrógeno, la degradación del aislamiento sólido produce monóxido y dióxido de carbono. ¿Está? Entonces van apareciendo distintos tipos de gases en función de la falla. Y me van a dar lugar, si vas a la próxima, a analizar lo que significan las relaciones de gases y el triángulo de Duval. Este es un triángulo equilátero. En cada uno de sus lados tengo los gases típicos que especifica la IS 60599, las tres relaciones. R1, R2 y R3 que relacionan acetileno, etileno, metano. Y en función de dónde me quedo parado dentro de este triángulo, en función de en qué zona caigo mi ecuación, voy a saber qué estuvo pasando dentro del transformador. Y hasta acá llegamos y retomamos el lunes que viene.